Así que nuestros nacioneros, si se quedaron fieles del otro lado, en este viernes, antesala de elecciones en la provincia de Buenos Aires, elecciones muy importantes porque se convierten en en el primer testeo de opinión pública de cara a las elecciones del 26 de octubre. No son una PASO, no son el muestreo exacto de la elección nacional, pero van a tener mucha influencia en lo que pase el lunes, en palpar realmente cuál es el estado de ánimo y el humor social, por supuesto que en una provincia muy particular, donde está el corazón del poder kirchnerista, por lo cual también esta elección de alguna manera va a marcar las chances de cuán cerca pueden estar de, comillas, volver o de seguir teniendo influencia como facción principal del peronismo, o, en definitiva, de estar en un real declive y decadencia. Son las tres posibilidades, pero claro, el gobierno está llegando en su momento probablemente más delicado. Y por eso hay cosas que no se entienden. De todas maneras, las palabras del Gordo Dan, lo nombro así porque así se conoce al influencer libertario que se llama Daniel Parisi, aunque no hubieran sido en un contexto electoral, son repudiables, reprobables. Él es médico, no puedo creer que de un médico venga una afirmación de ese tipo, porque son reprobables desde lo humano. Ahí está el punto, ni siquiera desde lo político. Creo, es más, anoche alguien que habló por teléfono con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, lo sintió indignado como pocas veces, afectado en lo personal. Y ni siquiera la persona que había hablado con Guillermo Francos sabía bien de qué se trataba, qué era lo que había dicho el Gordo Dan, y mucho menos que Guillermo Francos había salido a repudiar esas declaraciones por televisión. Yo creo que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, les voy a decir la verdad, rescató al gobierno de lo que hubiera sido una oleada de críticas por lo incalificable del posteo del Gordo Dan, que, como hizo nuestra colega Débora Plager, también en lo personal elegí no repetir. Pero escuchemos lo que decía anoche el jefe de gabinete de ministros. Bien, tu apreciación sobre este tuit. No, lo repudio totalmente. Me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera, cuál era su posición y en virtud de lo que él sentía y de lo que vivía el tema de la discapacidad. De modo que a mí no me sorprende para nada la posición que tomó Luis Juez, sí, que es la que, aparte, él tiene derecho a tomarla. Bien, yo lo llamé hace un rato a Luis Juez. ¿Qué dijo? Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas. Bueno, enseguida les vamos a contar quién más llamó a Luis Juez. Hoy hablé con varias fuentes del gobierno y quiero decirles que noté perplejidad por el tono y por el contexto. Una de las fuentes de Casa Rosada. ¿Cómo suena tu teléfono, Facundo? Perdón. Si es algo urgente, no, avísame. Sí, por pero... favor. Una fuente de Casa Rosada me respondió lo siguiente: Dan no es parte del gobierno. Claro, ustedes dirán, pero el presidente le dio lugar, lo valoró especialmente, alguna vez lo llamaron el ministro de las redes. Es cierto, de hecho recuerdo cómo después de las internas por el armado de las listas, el propio presidente en Córdoba lo recibió con un abrazo para mostrar que en realidad estaba todo bien, que no había problemas. Pero yo me preguntaba hoy, ¿qué quiere decir esta afirmación de una fuente de la Casa Rosada? Dan no es parte del gobierno. Porque definitivamente la afirmación sobre Luis Juez, sobre
su hijita discapacitada, no es batalla cultural. Es un tiro en el pie, ¿no? Yo no sé si esta respuesta que me dieron anticipa algo más. O voy a ponerlo de otra manera, o si termina de zanjar, excavar más todavía una grieta que existe en el gobierno, que es la grieta entre las llamadas fuerzas del cielo, ¿no? y otros sectores del gobierno que se vio en el armado de las listas. Es difícil pensar, la verdad yo no lo creo, porque Daniel Parisi me parece una persona muy hábil en cuanto a sus posteos. Me parece que es difícil pensar que no haya ponderado el impacto de un tuit así, el momento en que lo hizo y sobre todo que es tan ofensivo como injusto. Esto lo digo en una nota personal. Creo que todos acá, pero bueno, en lo personal también, hace años que le hago entrevistas a Luis Juez. Hoy es senador Luis Juez. Una de las características que tiene Luis Juez es que es de los pocos que hablan en momentos en los que la mayoría no quiere hablar. Qué sé yo, voy a dar un ejemplo. El aumentazo, el dietazo en el Senado. Era un tema donde todos se escondían bajo la cama. Luis Juez habla. En muchos temas, Luis Juez sale y habla, aunque el tema termine siendo algo que lo pone en dificultades, ¿no? Porque prefiere dar la cara. Y porque conozco esto de Luis Juez, y porque lo he entrevistado muchísimas veces, doy fe personalmente al respecto de una cuestión. Nunca el hoy senador Luis Juez hizo uso político de su nena discapacitada. Nunca lo hizo, nunca hizo uso político, al contrario. Les diría que tiene mucho pudor sobre esa cuestión, que de hecho el interés que en algún momento el presidente Milei manifestó recordando a su hija es lo que a él lo acercó a Milei. Miren lo que estoy diciendo. Y no sé si mis compañeros en la mesa creo que lo tienen también. O sea, fíjense la contracara. Esto que dijo el Gordo Dan va en contra inclusive de lo que selló la amistad que hoy tienen Milei y Juez, porque Milei lo invita a comer. A veces Luis Juez es el testeo de cómo están las cosas en el Senado. Entonces, por eso digo, además de ser ofensivo, es totalmente injusto. Hay quienes dicen, esto yo no lo termino de tener claro. Hay quienes dicen que el propio presidente habría pedido que se borre ese posteo. Hay quienes dicen que fue Santiago Caputo el que le pidió al Gordo Dan que borre el posteo. ¿Alguien en la mesa tiene claridad con respecto a esto o no? No, ¿quién le pidió que lo borre? No lo tengo claro, pero me parece que el momento de borrado del tuit después quedó superado por todo lo que vino después Ahí está. del Gordo Dan, porque fue tremendo. Exacto. A ver, como después vino una andanada de contraataques al propio Guillermo Francos y distintas formas de, por un lado, festejar, regodearse en lo que había dicho y por otro lado, reconfirmarlo, ¿no? De una manera o de otra. Es imposible no pensar en otro acto de las internas, en otra evidencia de las internas en el gobierno y preguntarse si hubo alguna intencionalidad, que es algo muy increíble. Y sobre todo porque en un momento pensé que luego de borrar el posteo iba a haber algún pedido de disculpas, no lo hubo. Hoy nos enteramos, acá en La Nación, por una entrevista que le hicieron en el programa de Juan Pablo Barsky a Martín Juez, que es el hijo de Luis Juez, que también Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, le pidió disculpas al senador. Disculpas, el jefe de gabinete, el presidente de la bancada, sí que me mandó un mensaje Karina
Milei al senador juez. Yo espero, como hijo, como dirigente político y como alguien que en algunas cosas coincide con este gobierno y está dispuesto a apoyar ciertas reformas, yo de verdad espero que el presidente se comunique con juez y le pida disculpas. Definitivamente eso tendría que pasar. Incluso me animo a más, a que haya algo de nivel público, un pedido de disculpas. Y me gustaría, antes de pasar al otro tema que quiero contarles, que es bastante delicado, primero reiterar, esto no tiene que ver con batallas culturales, es una cuestión humana. Me gustaría saber si Facundo o Camila tienen algo sobre este tema para cerrar, ¿no? Sobre esta interna que se abre, que emerge en un contexto particular, que es la antesala de una elección. Exactamente, ocurre en la antesala de una elección y dentro de el contraataque que vos decías y de la contraofensiva que el Gordo Dan, después de haber borrado ese mensaje, se dio en sus propias cuentas, es una agresión y un ataque concreto a Guillermo Francos, y recordando su pasado como funcionario del gobierno de Alberto Fernández. Él fue representante de Argentina en el BID, le recriminó ese pasado y después continuó con sus agravios, repitiéndolo de manera incluso más socarrona. Pero dentro del gobierno lo que me planteaban es que es un tema que quieren que sea un tema terminado, que ya el jefe de gabinete planteó su posición, que Karina Milei le dijo a Luis Juez lo que pensaba ella, y lo que trascendió, lo que me dicen, que no sería un mensaje solo de Karina Milei, sino que también le habría transmitido, que es un pensamiento que tiene también su hermano, el presidente Javier Milei, de respeto a él como persona y sobre todo de respeto a su familia y a Milagros, a su hija. Quieren darlo por terminado y me decían una cosa interesante, que cada uno cumplió su rol en esta situación tan desagradable, que es básicamente el Gordo Dan tirando con munición gruesa contra los que votan en contra del gobierno para que estas cosas no sigan pasando, me decía. La verdad es que hay en el seno del gobierno tensiones muy grandes que no están frenando y que, independientemente de la elección del domingo, donde se define mucho de lo que va a tener por delante del gobierno, son tensiones que van a continuar y que todavía no cicatrizan, Cristina. Bueno, y también, en cuanto a lo sistémico, marcar aquí la autonomía y el poder que adquirió el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Porque en otro momento nadie en el gobierno se hubiera atrevido a cruzar al Gordo Dan. Guillermo Francos es la figura que crece, que emerge como equilibrante y que en este contexto tuvo el apoyo del presidente. Es importante marcarlo porque estamos hablando, y me animo a decirlo así, del inicio de un reseteo. ¿El inicio de un reseteo coinciden? Puede ser el inicio o la continuidad de una reducción del espacio de influencia de Santiago Caputo dentro del gobierno. Ya lo hizo con esta ubicación, con este reformateo de ese triángulo de hierro. Ese paso ya lo dio el presidente, sí, del triángulo de hierro que integraban solamente él, Karina Milei y Santiago Caputo. El propio presidente se encargó de decir públicamente que ese triángulo ya no existía como tal y que había un nuevo triángulo que lo ponía a él por encima de todos y que incluía la figura de Guillermo Francos, al que en cada una de sus apariciones públicas, en todas, Cristina, el presidente dice que Guillermo Francos es el mejor jefe de gabinete de la historia. Y te agrego algo más. Dando así un espaldarazo a la contextura política de Guillermo Francos en el gobierno. Y te agrego más. Hoy, una fuente importante, cercana a la hermana del presidente, me dijo: no nos olvidemos que Guillermo Francos es quien llevó al presidente de alguna manera a dar el paso hacia la política. Exacto. Bien.
lo que les voy a contar ahora, y le pido a nuestra productora Florencia, yo te pedí que hablaras con una fuente que yo no podía escuchar ahora porque estamos al aire. Si tenés algo para agregarme, bien, si tenés algo para agregarme en algún momento, me lo decís. A ver, todos estamos hablando en estos días de los temas más resonantes a nivel nacional, pero podemos estar ante una situación de extrema gravedad en la provincia de Formosa. Nos enteramos de algo que es la punta del iceberg. Nos enteramos de, yo lo llamé en un momento maniobra gatopardista, porque supimos esta semana que en la reforma de la Constitución de Formosa se iba a cumplir con una orden de la Corte mientras se burlaba la orden de la Corte. ¿A qué vamos? En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo histórico, dijo palabras más, palabras menos, teniendo en cuenta los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional, para empezar, que ninguna constitución provincial puede ir en contra de la Constitución Nacional, y básicamente dijo: la reelección indefinida está prohibida porque no puede considerarse dentro del espíritu de alternancia y el espíritu republicano de la Constitución la perpetuación en el poder. Entonces le ordenó a Formosa reformar su artículo 132. Bueno, hete aquí que Formosa lo hizo. Considera prohibida la reelección indefinida, pero vuelven a empezar la cuenta de manera tal que el próximo momento de elegir gobernador, en 2027, Gildo Insfrán va a poder volver a presentarse. A ver, pongámoslo de esta manera. Si la reelección indefinida que está cuestionando la Corte, en definitiva, es para frenar la reelección indefinida de Gildo Insfrán, que está en el poder desde el 95, si la Constitución prohíbe la reelección indefinida, pero le permite volver a presentarse a Insfrán, es una trampa, ¿verdad? Bueno, esa trampa es la que se está llevando a cabo en la Constitución reformada de Formosa y de la que se jactan en cuanto a la desobediencia a la Corte, inclusive desde la cabeza del bloque del PJ. Y yo les voy a mostrar cómo lo dice y lo vocifera Rodrigo Vera, el jefe de ese bloque en la provincia de Formosa. Pero esto es solo la punta del iceberg. Esperen lo que viene. Así lo dice Vera. Nos dicen todo el tiempo de que el 132 es una imposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nadie nos ordena nada. Entonces nosotros redactamos lo que se nos da la gana. Nadie nos va a venir a decir de afuera qué tiene que decir nuestra Constitución, y esto tiene que quedar claro. ¿Qué tal? Nadie. Nadie. Se refieren a la Corte Suprema. ¿Me entienden lo que digo? Se le están matando de risa a la Corte Suprema. ¿Qué le van a venir a decir a ellos? O sea, realmente Formosa está al margen de la República. Ahora, yo les quiero contar de lo que me fui enterando hoy, porque ¿cuál es el problema acá? Se está manejando la reforma constitucional de Formosa con un nivel de secretismo que ni siquiera se puede acceder al articulado que se está analizando. O sea, tiene que hacerse prácticamente una especie de investigación para tratar de acceder a los artículos. Pero ¿qué me alertó hoy? Me alertó esto que me contó la diputada provincial Gabriela Neme, y luego les amplío. Pero se titula así: la de Formosa va a ser la primera constitución chavista de Argentina. Así me lo decía Gabriela Neme. Es la primer constitución chavista del país. Todos los artículos no tienen relación con lo que proclama nuestra Constitución Nacional. El artículo 7 dice que nos van a sancionar a los funcionarios provinciales que osemos
pedir una intervención federal porque vamos a ser tratados traidores al pueblo formoseño. Han dictado un artículo donde dicen que las intervenciones, poniéndole límites a las intervenciones federales que pueda dar el Congreso, han dispuesto que el capital tenga una función social como si fuera Cuba y donde el gobierno va a intervenir en todo el circuito económico. El último artículo que aprobaron el lunes, el 14, prevé la prohibición de publicar datos públicos. Bueno, fui tratando de armar el rompecabezas con los articulados que empiezan a trascender porque alguien logra una captura de una hoja A4 en papel, porque trasciende una versión. Y yo les voy a dar 4 ejemplos de artículos que dan miedo. Miedo. Dan miedo. En el artículo 14 estarían afirmando, escucha esto, que quedan protegidos los datos públicos. O sea, se están cargando, perdón que lo diga así, discúlpenme que no es elegante, se están cargando la publicación de los actos de gobierno. Si son públicos, ¿cómo van a estar protegidos de conocerse los datos? ¿Estamos todos locos? En el artículo 32 intentan limitar una eventual intervención federal. Si la intervención es federal, ¿cómo la va a limitar la provincia a la intervención federal? Si los intervienen porque algo no están haciendo bien y es una atribución del Poder Ejecutivo eventualmente. Yo les quiero contar algo. 2 personas, al menos 2 personas, le pidieron al presidente Milei la urgente intervención de Formosa. ¿Saben lo que pasa? El presidente Milei, imagínense, no tiene suficiente poder a veces para resistir un veto. Imagínense en qué situación podría estar para intervenir en una provincia. Pero 2 personas le pidieron al presidente la intervención de Formosa. Este artículo, yo no sé si tenés la hojita que te mandé, Flor. ¿La tenés a la hojita? Bueno, toda esta hoja, miren, acá está. Todo este articulado significa que en un punto Gildo Insfrán sabe que es una posibilidad de intervención. Porque si no, no habrían escrito todo esto. O sea, esto es una prevención a una intervención. Mirá, las intervenciones que ordena el gobierno federal lo están poniendo en la Constitución. Se la están viendo. ¿Por qué saben que en algún momento puede pasar? Porque no son una provincia que cumpla las reglas de la República. Son la provincia bolivariana de Argentina en Formosa. A pesar de que el 95% de sus gastos vienen del presupuesto nacional. Toda la nación banca Formosa para que este señor tenga una provincia bolivariana. Miren lo que dice este artículo. Las intervenciones que ordena el gobierno federal en los supuestos previstos por la Constitución Nacional deben circunscribirse exclusivamente a remediar las causas que las originaron. Bueno, da un montón de características. ¿Para qué? Para limitar una intervención federal. Lo pone la Constitución. O sea, saben que es una posibilidad. El artículo 39. ¿Saben lo que dice? Porque esto sí tiene que... A ver, ¿saben por qué esto tiene que dar miedo? Porque Cristina Kirchner quiso reformar la Constitución Nacional. No pudo. No pudo porque en ese momento Sergio Massa se pelea con ella, se separa y no le alcanzan los votos que ella esperaba obtener para tener número suficiente en el Congreso para reformar la Constitución. Ya sabemos que después Sergio Massa volvió. Bueno, este artículo cumple en parte, este y el que sigue, cumplen en parte con uno de los puntos que incluía aquella Constitución que quería reformar el kirchnerismo, el borrador, que era atenuar los derechos económicos, los derechos de propiedad, la libertad de comercio. Miren lo que dice. El artículo 39 afirma que el Estado regula el proceso económico. Derecho de propiedad, libertad de comercio, no. Intervencionismo estatal escrito en la Constitución.
destaca que el capital tiene función social. Esto es lo que decía la diputada Cuba. O sea, el capital, función social, bien común. Bajo esa bandera, el capital no es tuyo. Tu dinero no es tuyo. Tenés que ponerlo bajo los designios del gobierno, del Estado. En el artículo 40 describe las acciones del Estado para dirigir la economía. Incluso amplifica la idea de las cooperativas, que ya sabemos en qué terminan, a todo el ámbito privado. Estos artículos que pudimos reconstruir con una búsqueda que obviamente no pudo tener conexión con el proyecto de borrador porque está guardado bajo 7 llaves, son suficiente motivo de alarma. A ver, yo le decía a alguien hoy, si lograra Gilles Luisfranc esta constitución, estaría a punto de lograr la constitución que soñó Cristina Kirchner. Pero cuando hablamos de Luisfranc y de Cristina Kirchner, estamos hablando de, a pesar de que ella está presa por corrupta, de la presidenta del PJ y del vicepresidente del PJ. ¿El peronismo está de acuerdo con estas ideas? ¿Esto los representa? ¿Quieren que Argentina sea Formosa? Porque ya, fíjense, hablar renovación ya es una palabra de lujo. Estamos hablando de un formato totalmente reaccionario, autocrático, antidemocrático y antirrepublicano como proyecto para la Argentina. Entonces esto es, yo decía, es como el espejo adelantado de lo que podría haber sido el proyecto kirchnerista si hubiera seguido adelante. Formosa nos muestra un futuro al que el kirchnerismo no pudo llegar a nivel nacional. Y no son personas poco influyentes, porque si uno se fija hoy mismo en el Senado, la espada compartida de Cristina Kirchner y Gilles Luisfranc es José Mayans, senador formoseño. ¿Y qué es lo que busca todo el tiempo Mayans a pedido de Cristina y de Gilles Luisfranc? Cambiar la composición de la Corte, destituir a la Corte, ampliar el número de los jueces. ¿Por qué? Por lo mismo que pasa en Formosa. Porque el escollo que tienen para una idea institucional de la Argentina totalmente distinta a la que conocemos en nuestra Constitución y que podría tildarse de chavista o bolivariana, es la que realmente tienen en mente. Entonces sepamos que acá no estamos hablando ni siquiera de matices, porque uno puede entender que haya una orientación económica más afín a la socialdemocracia o al capitalismo de mercado. Pero esto es cargarse la Constitución. Siempre lo fue. Siempre fue cargarse la Constitución. Y cuando no pudieron cambiar la Constitución, intentaron meter leyes inconstitucionales, como la mal llamada democratización de la justicia. Entonces, esto siempre fue el plan, y lo es. Este es el plan. No estamos hablando simplemente de diferencias de matices económicos, de más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, más popular, menos popular, más capitalista, menos capitalista. Estamos hablando de otro país. Es importante entender que el kirchnerismo no es una variante política más. Es un pasaje directo a Venezuela. Y me voy a la mesa. Ahora, en estos momentos, en estos